Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Explanada. Arrancamos ya programa, son las 5:30 de la tarde, puntuales, como un reloj de cuco, como un reloj suizo. Arrancamos esta jornada de martes y lo hacemos abrazando a la cultura, al entretenimiento, a la diversión y sobre todo, venga, vamos a hacer énfasis en esto, a la información. Hoy vamos a por una investigación y es que nos vamos a sumergir en una investigación que ha desarrollado el Instituto Isabial y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y han identificado a través de él que el perfeccionismo y la práctica deportiva de competición son dos de los factores más relacionados con el riesgo de desarrollar adicción al ejercicio físico. En unos minutos hablamos sobre todo ello. Una tarde en la que también tendremos oportunidad de hablar de series. Lo hacemos con un fuera de series, con CJ Navas, que vuelve de nuevo al plató de La Explanada para traernos los estrenos, y nos vamos a centrar mucho en esta serie que con poco presupuesto se ha convertido en una de las series revelaciones de este año 2026. Llega la carrera por los Goya y esta tarde tenemos al director y guionista de una de las películas que estará ahí representada en los premios del cine español, con dos nominaciones a Mejor Actor Revelación y a Mejores Efectos Especiales. Hablamos de Enemigos, de David Valero, una película rodada íntegramente en la ciudad de Alicante. Y en apenas unas horas el Instituto Gil Albert acogerá un homenaje a una de las destacadas figuras de la poesía social de los años 50, de los años de la posguerra. Hablamos de Angelina Gatell. Hoy AUCA de las Letras nos adentra en este evento que, como les decimos, tendrá lugar mañana mismo. Mucho más que nos reservamos para que nos acompañen. Esto solo es un cebo para que digan, venga, vamos a pasar la tarde en La Explanada. Pues sí, paseen junto a nosotros porque este programa arranca ya. ¡Vámonos! Sexy, sexy, super sexy. Muy buenas tardes, señoras y señores. Ahora sí que sí, arrancamos, ahora sí que sí empezamos y lo hacemos, como ya les hemos dicho, hablando de investigaciones y de deporte. Lo hacemos de la mano de un investigador, Ramón y Cajal, de la UMH Isabial. Él es Tomás Zandonay. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un privilegio poder tenerte aquí, poder desgranar de manera sencilla, también para que la gente desde casa lo entienda bien, esta investigación que habéis desarrollado alrededor del deporte y cómo, bueno, pues, los deportes de competición, ¿no?, también aumentan los trastornos relacionados en el ámbito deportivo. Sí. Primero hay que decir que el ejercicio es una herramienta maravillosa. Entonces, y además se ha visto que se puede asociar casi a un fármaco. Y como todos los fármacos, cuando tú no tienes la dosis adecuada, puede tener problemas o efectos secundarios. En este caso, hemos visto que la dependencia del ejercicio es como si el fármaco actuase demasiado. Entonces, son comportamientos que, de alguna forma, es de ejercicio excesivo. No podemos llamarlo trastorno, porque a nivel, decimos, de diagnóstico no está diagnosticado como trastorno, es una conducta, decimos, maladaptiva, pero es una conducta. Entonces, lo que hemos visto nosotros, hemos intentado investigar cuáles son los riesgos relacionados a la dependencia del ejercicio, y lo que hemos visto es que el perfeccionismo, como tú bien dicho, es una parte importante, también como el nivel de deportista, o en este caso de quien hace ejercicio, porque se ha visto que el nivel de élite claramente tiene más riesgo, pero hay también otras dos variables que son la atención a la delgadez y a la muscularidad. Y esto es un problema porque, como hemos visto hoy en día con las redes sociales, también la imagen corporal está relacionada también a la dependencia del ejercicio. Te vamos a preguntar justo por esto, claro, tres factores que hoy día se dan mucho, porque quien practica deporte muchas veces lo hace para intentar adelgazar o para ganar masa muscular, con lo cual ya no solo englobamos en la gente que se dedica profesionalmente a ello, sino a una gran parte de la sociedad. ¿Cómo habéis desarrollado este estudio? ¿Cuánta gente ha participado?
Este estudio es un estudio que ha visto 5 universidades involucradas. Hemos recogido 1099 cuestionarios a lo largo de 2 años, porque el cuestionario era muy largo, entonces necesitamos mucho tiempo. Y el 70% eran hombres, el 30% eran mujeres. Y lo que hemos intentado averiguar era a través de una análisis estadística un poquito sofisticada, por eso que es novedoso como estudio, porque utilizamos la inteligencia artificial, para poder ver cuáles son los factores de riesgos. Había mucha más variable, por ejemplo, la utilización de analgésicos o de alcohol, de nicotina, que se ha visto que se utiliza mucho entre el deporte también. Entonces, nosotros hemos intentado con este estudio ver también cuáles son los riesgos para poder dar información a nivel de prevención. Y además, tengo que decir que el concepto de dependencia del ejercicio, en este caso nosotros hemos visto que era alrededor del 6%, que a nivel de literatura está perfecto porque más o menos... Entonces no hay que tener miedo, no es fácil entrar en la dependencia del ejercicio. Es como todos los hábitos que tenemos o comportamiento, hay que tener un equilibrio. Además, se da mucho, ¿no?, en atletas profesionales, pero también en los amateurs, en aquellos que están empezando. Sí, porque el rasgo de personalidad, por ejemplo, del perfeccionismo, lo podemos encontrar en diferentes ámbitos, no solo los atletas profesionales. Claramente los atletas profesionales necesitan tener un comportamiento bastante rígido relacionado al deporte para llegar a resultados importantes. Pero claro, hay muchos amateurs o como dije antes, que este tipo de dependencia está relacionado también a trastornos alimenticios. Entonces, este comportamiento, perfeccionismo está relacionado también con otro tipo de conductas. Entonces, mezclando todo, hay riesgos, pero como decía antes, hay que estar muy cauteloso en el decir que es así. Es decir, la investigación, la ciencia, hoy dice algo y mañana puede estar, en duda, en contrario o lo que sea. Muy importante también estos estudios, estas investigaciones, para poner sobre la mesa una posible problemática. Claro, hay que cogerlo con pinzas, hay que seguir estudiando, imaginamos, y seguir investigando. Hablabas de la inteligencia artificial, ¿cómo os ha ayudado la inteligencia artificial en todo este proceso? Sí, porque el team, el grupo de investigación era multidisciplinar, había psicólogos, expertos en el ejercicio, psiquiatras y también expertos en el análisis de datos. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos era muchas. Estamos hablando de 1099 cuestionarios, pero con muchas variables, muchos datos. Entonces, ponerse a hacerlo, como se decía en pasado, a mano, no era fácil. Y además, hoy en día, este tipo de herramienta, que es una herramienta, no es que nos ayuda a solucionar problemas, pero no es que hay siempre el hombre atrás. Entonces nosotros le hemos dicho qué investigar, cómo hacerlo. Claro, los resultados que hemos tenido son estos. Quiero decir que como mensaje que el riesgo de dependencia del ejercicio está, pero siempre hay que darle más importancia a los beneficios del ejercicio. ¿Hay alguna diferencia entre hombres y mujeres? Siempre que hablamos de un estudio ponemos el foco en si hay una brecha, ¿no?, entre ambos sexos. En este caso parece que no, ¿no? No, por eso que a nosotros nos sorprendió bastante, porque lo que la hipótesis o lo que pensábamos era encontrar diferencia entre hombres y mujeres. Pero no hemos visto nada. Esto no significa que no haya. Es decir, probablemente la próxima investigación o los próximos investigadores que quieren investigar este ámbito, hay que tener en cuenta también un balance más equilibrado de lo que es el número de hombres y mujeres. Eso nosotros no hemos visto esta diferencia, pero no está dicho que no está, sobre todo por el tema, como decía antes, que está relacionado a los trastornos alimenticios a veces. Entonces, también que está en hombres, pero principalmente se ve en mujeres. Pero no hemos visto, nuestro dato nos dice que no hemos visto diferencia. ¿Este es el punto de destino de esta investigación? ¿Es el punto final o vais a continuar ampliando fronteras? No, nosotros como grupo de investigación ahora hemos iniciado, gracias a, por ejemplo, la beca Ramón y Cajal, un nuevo laboratorio que se llama Farmacología, Salud y Adicción en el Ejercicio, donde vamos a investigar el tema, por ejemplo, del ejercicio, de la adicción al ejercicio, seguramente, pero vamos a investigar cómo el fármaco
como decía antes, puede actuar con quien hace ejercicio, ¿no? Pues son todas, decimos, investigaciones bastante novedosas y vamos a ver qué sale. ¿A quién van destinadas todas estas investigaciones? ¿Cómo se puede aplicar al día a día, a la vida real, a aquella gente, por ejemplo, que hace deporte? Decimos que nosotros el objetivo es llegar a la población general, claramente, pero claro, para investigar, para llegar a la población necesitamos categorías. Por ejemplo, hay categorías como atletas que tienen alguna característica, pero vamos a investigar también pacientes y también en población general, como se llama lo voluntario sano, ¿no? Que participas en nuestro estudio. Y además, cada vez que hay un problema, lo más importante es pedir ayuda. Es decir, que alguien del entorno de una persona que se ve que tiene algún tipo de problema, por ejemplo, que puede tener alguna duda de algunos comportamientos, hay que señalarlo y pedir ayuda a las personas, a los profesionales competentes. Muy importante este mensaje, como lo son estas investigaciones, en este caso, bueno, pues tutelada por el Instituto Ramón y Cajal, por Isabel, por la Universidad Miguel Hernández, y que ya empieza muchas revistas a hacerse de ellas. Una de ellas es Addictive Behaviors, que ha recogido, ¿no?, todo este trabajo de años en sus páginas. ¿Cómo recibís la buena acogida? Decimos que no es que no nos sorprendió, pero fue casi un regalo. No es un regalo porque tengo que decir que, no sé si la gente a nivel general sabe cómo funciona, pero cuando tú mandas un artículo hay revisores que te dicen si está bien o si está mal, ¿no? Y te dan algunas indicaciones. Y nosotros decimos, algunos meses, sobre todo en verano, a contestar a los revisores. Este tipo de actuación nos ha permitido mejorar el artículo gracias a sus sugerencias. Y claramente, cuando ha sido aceptado, nos alegramos. Tomás Sandonay, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y por acompañarnos y darnos a conocer esta investigación que pone, como decíamos a lo largo de toda la entrevista, el foco en el deporte. Pese a ello, el ejercicio siempre es sanísimo y aquí somos grandes defensores de ello. Gracias, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros vamos a continuar, vamos a seguir hablando en este caso de psicología. Lo hacemos apoyados en una de las recientes catástrofes que ha vivido España, de ese accidente ferroviario, y bueno, pues que ha hecho que surjan ciertos miedos, sobre todo en aquellos pasajeros frecuentes de los trenes. Vamos a verlo. El reciente accidente de tren en Ademuz, en Córdoba, ha reabierto el debate sobre la seguridad ferroviaria y el impacto emocional que dejan este tipo de tragedias. Muchas personas se sienten ahora algo menos tranquilas al viajar en tren. Sí que daba un poco de miedo. Venía un poco como, a ver, que no tiene por qué pasar todo el rato, pero sí, siempre tienes la cosa, sí, un poco miedo. Quien no tenga miedo es porque, no sé, no tiene sentimientos o no piensa, pero ha ido todo bastante bien. Uy, yo iba un poco cagada, porque digo, a ver, pero bueno, bien. A ver, yo supongo que esto al final pues es como todo. Después de todo, de todas las noticias y todo, la verdad que la sensación es un poco extraña, ¿no? Es verdad que hay mucho miedo en general, yo creo. Al final también pasó con los aviones el año pasado, cayeron muchos aviones, la gente sigue volando, bueno, al final la vida sigue y son cosas que pasan. El miedo no se manifiesta igual en todas las personas y depende mucho de la experiencia previa y de la cercanía emocional con el suceso. Aún así, el accidente ha generado una sensación de leve inquietud colectiva. Sí que es verdad que pueden surgir determinados miedos, igual que cuando hay un accidente de avión, aumentan los miedos a coger un avión, pues con el tren nos puede ocurrir lo mismo, aunque las estadísticas nos digan todo lo contrario. Hay un punto de empatía con las víctimas que hace que sea inevitable que ciertos miedos surjan. Este tipo de reacciones no solo afectan a quienes viajan habitualmente, sino también a personas que apenas usan el tren. El recuerdo del accidente actúa como un detonante emocional. Conforme va disminuyendo también la exposición a noticias relacionadas con esto, también disminuyen los miedos y también porque distanciamos en el tiempo con el impacto inicial. Y esto va a ir disminuyendo, sobre todo si hacemos una exposición habitual a estos medios. Sin embargo, hay factores externos que pueden prolongar esa sensación de inseguridad. Uno de los más importantes es la forma en que se consume la información. El hecho de que haya tantos testimonios, tan de primera persona, también hace que esto lo vivamos como más nuestro. Esto que decíamos que muchos de estos miedos son por empatía con las propias víctimas, al final lo vivimos desde más cerca. Cuanto más medios tenemos de informarnos, pues esto nos expone
expone más todavía la noticia. Mientras tanto, los expertos recomiendan no dejarse llevar por el alarmismo. Recuperar la confianza es un proceso gradual, pero posible, incluso tras una tragedia. Y seguimos hablando de cultura, seguimos ahí ampliando fronteras. En este caso vamos a, bueno, pues aquí a recibir a UCA de las Letras, una asociación que se dedica a difundir y a proteger a las escritoras y escritores de la poesía, sobre todo, y de las letras en general. Y para hablar de todo ello siempre contamos con su presidenta Eugenia Sánchez. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Carlos. Aquí estamos otra vez. De nuevo al ruedo, feliz año. Dando ruido poético y además inaugurando el año de esta manera tan bonita que tú nos vas a presentar. Y hoy vienes bien acompañada, lo haces con una de las socias de UCA de las Letras, con Dolores Cortés. Buenas tardes, bienvenida a la Esplanada. Buenas tardes. Pues nada, ya, deseos. Voy a recitar deseos. Ah, claro, que es que le decía yo antes de irnos al vídeo y empezar la entrevista, Dolores, ¿qué poema vas a recitar tú? Y me dice, Deseos. Claro, porque Deseos es el poema de Angelina Gatell que va a recitar mañana, día 28, en el Instituto Juan Gil Albert, a partir de las 6:30 de la tarde, donde se le hará, a través de UCA de las Letras, un amplio homenaje a esta mujer que cumple 100 años, nos dejaba en 2017, justo en enero, el 7 de enero, ¿no? El 7 de febrero. Bueno, pues ahora... en este semestre. En este semestre, claro, o trimestre incluso, a principios de año. A bueno, principios pues al final de año, sí. Es un sentido homenaje por partida doble, porque es una de las grandes mujeres de las letras españolas, no muy reconocida, pero que debiera serlo, y para eso también estáis vosotras. Claro, Carlos, sabes que empezamos ya el año pasado con María Beneito, el año pasado que ha pasado recientemente. Entonces lo que pretendemos a través de UCA de las Letras es traer esas voces que fueron silenciadas por el régimen que imperaba en ese momento y cuyas mujeres pertenecían a un grupo muy significativo, que fue la generación del 50, ¿no? Los poetas del 50, que son justamente los poetas de la posguerra, ¿no? Pero fueron las mujeres las que menos se les reconoció, ¿no? Angelina Gatell bien se relacionaba tanto con Viedma como con José Hierro, con grandes poetas que eran muy reconocidos, pero de ellas que poquito se sabe, ¿no? Bueno, pues eso es lo que queremos traer a lo largo de este semestre, que precisamente son mujeres que van a cumplirían 100 años de edad, que nos dejaron recientemente, porque Gatell... 7 de enero. 7 de enero, pues fíjate, no lo tenía apuntado, yo sabía que era un 7, pero sé que es el 2017, que no hace nada, que nos dejó Angelina Gatell, ¿no? O sea que fue también una mujer muy longeva, tenía mucha salud, porque parece ser que es cierto eso, que la literatura, la poesía, leer y después recitar y participar en actos culturales, parece ser que te mantiene una barrera sanitaria contra el Alzheimer y además los infartos, y todo eso está demostrado, pero bueno, eso es otro tema. Que también podríamos tratar ¿También? algún día aquí en la posterior, Esplanada, ¿vale? porque desde luego es muy interesante. Hablabas de una mujer de la posguerra, como tantas otras, que se dedicó a escribir en un momento en el que no era quizás tan fácil. Recuerden, tras la posguerra no vino la democracia, vino una época de dictadura, también de represalias, donde las mujeres dependían mucho de los hombres y también de los maridos, y en el caso de Angelina no fue solo que escribiera, sino que también fue una firme defensora de que las mujeres pudieran dedicarse a la literatura, a la escritura, a la cultura en general. Sí, efectivamente, es que Angelina, al igual que María Beneito, que también le hemos hecho en homenaje, lo que eran como la voz de aquellas que no podían hablar, ¿no? O sea, ellas de alguna manera se manifestaban y se erigían como seres portadores de las voces que no llegaban a salir, ¿no? Entonces, como tenían claro el concepto de eternidad que te da la escritura, decían, bueno, puede ser que ahora no nos dejen, pero esto va a permanecer y yo no voy a dejar de hacerlo, ¿no? Y eso enlaza con el final también de la exposición, que después te lo diré, desde qué emana, desde qué espíritu emana esa idea de continuidad de la voz que nombraba tanto Angelina Gatell, ¿no?
porque además ella no era solamente escritora, o sea, es que Angelina Gatell era prolífera en todo. Entre ello, y voy a contar una anécdota, ¿sí? Sí, puedes. ¿Vale? Porque para saber de ella están mañana, por supuesto, Alicante mañana, pero luego hay mucho escrito sobre ella. Entonces está la anécdota de, fíjate, ella era dobladora de voz de guionista. ¿Te encuentras bien? Sí, pues sí. Pues era dobladora de voz, guionista de novelas, de... ¿Eh? De Heidi también. Pues mira, eso te voy a contar. ¿Sabes qué le puso? El nombre de Niebla al perro de Heidi. ¿Y sabes por qué? Bueno, ¿sabes por qué? Porque mira, se lo puso en nombre y en homenaje a Pablo Neruda, porque al parecer Pablo Neruda, una noche de niebla espesa en el Madrid de entonces, se encontró con un perro. Y esa noche Pablo Neruda iba a visitar nada menos que a Rafael Alberti y a María Teresa León, que María Teresa León después formó parte de las de Sin Sombrero. Todo va enlazado, ¿no? Y entonces Angelina Gatell, cuando hizo el doblaje de los personajes de Heidi, dijo, pues a este perrito lo voy a llamar Niebla, en honor a Pablo Neruda. O sea, que no daba puntada sin hilo, ¿eh? Cuidado. Qué interesante, ¿no? Sí. Que además de escritora, ser prolífica en lo suyo también, bueno, pues se dedicara al mundo de la interpretación a través del doblaje y que fuera la mamá de alguna manera de ese perrito de Heidi Sí, aquí señor, en España. Porque ese perrito fue adoptado después por Rafael Alberti y María Teresa León, que también fue una combatiente que además pertenece a las de Sin Sombrero, que eso también tiene otra parte. Y hay muchas anécdotas con respecto a su manera de guionar y de hacer tesis, porque ella trabajó en Televisión Española. Y en ese momento, en el 67, era precisamente Adolfo Suárez el director de Radiodifusión y Radiotelevisión Española. Entonces ella llegó con unos, como dijéramos, unas charlas, ¿no?, acerca de María Curie, pero parece ser, como ella lo había analizado desde un punto de vista feminista y combatiente, le negaron que se expusiera. Y ella misma pidió audiencia con el señor Adolfo Suárez, ¿no?, y le dijo, ¿por qué usted no me va a dejar que yo hable de María Curie como yo pienso que quiero hablar? Y dice él, hombre, a ver, esto está todo traducido, cuidado, con la fidelidad de las palabras. Y decía, hombre, porque yo soy el que mando aquí en los medios. Yo puedo decir quién entra y quién sale, ¿no? Y qué se dice y qué no se dice. En fin, la censura. Y ella dijo, ah, pues muy bien, usted no querrá que salga María Curie, pero mi pensamiento libre jamás será censurado. Oye. Porque de ese pensamiento es precisamente de donde emana toda la obra de Angelina. Porque ella concebía, es muy curioso en la investigación, ella concebía que la libertad no te la tienen que dar. La libertad reside dentro de una misma o de uno mismo, ¿no? Y tú tienes que hacer uso de tu libertad. Y entonces era más, como era tan poética y tan existencialista, decía, y esa libertad es como una semilla que tú plantas, ¿no?, y tienes que confiar en la tierra en la que la plantas para que después fructifere y crezca, ¿no? Y es tu pensamiento crítico y tu pensamiento libre el que va a hacer crecer tus pensamientos, tu propia libertad. Interesante. Todo esto lo podrán escuchar mañana. En esa charla. Dolores, tú vas a participar, lo vas a hacer con Deseos. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en AUCA de las Letras? Pues casi un año. Pero estoy muy contenta y me encanta. Escribo, no mucho, pero escribo cositas cortas, de amor. A mí me gusta más el amor, para escribir de amor, me sale mejor. Y estoy contenta. Y es lo que más a gusto hago, escribir y recitar. Mañana toca el turno de recitar. ¿Estás preparada para ello? Sí, estoy preparada. Hace ya mucho tiempo, por lo menos 15 años empecé, pero ahora estoy preparada pues con AUCA y contenta. Muy bien, muy bien. Deseos será el poema elegido para recitar. ¿Es un poema bello?
Es bonito, es bueno, tiene mucha tristeza, o sea, pero es corto, pero bonito, es muy bonito. La gente que quiera escucharlos saben, tendrán que ir a partir de las 6:30 al Instituto Juan Gil Albert. Ahí está la UCA de las letras para recitar muchos de los versos de esta poetisa de los años 50 en España. Más o menos, ¿cómo se va a desarrollar el auto, Eugenia? ¿Cómo va a ser la estructura? Muy bien. Pues mira, como veis, en el programa hay un elenco tremendo de poetas que han querido participar. Vamos a estar en torno a 26 personas recitando y el evento va a funcionar con... Es que siempre hay sorpresas y no se pueden desvelar todas las sorpresas. No, claro, nosotros tú sabes que tenemos obligación de preguntar y luego tú ya sabes que tienes que contestar hasta donde puedas. Pues mira, va a haber como una presentación, evidentemente hay un documento gráfico que se va a proyectar en pantalla, va a haber música, una música bellísima. ¿Qué tipo de música? Pues mira, van a tocar el jalpan. Vale, ¿qué es esto del jalpan para que la gente no lo sepa? Pues el jalpan es un instrumento que nada más que suena por el tacto de las manos y emite un sonido, como un sonido muy etéreo. ¿Instrumento de viento? No, es un instrumento de mano. Ah, vale, yo pensaba como que salía viento y hacían así. No, ¿Sabes un poco por el arte de Birlibirloque? Sí, pues mira, música es Juan Luis Silvestre. Es un especialista en el jalpan. Jalpan es un aparato redondo. Un tambor, por así decirlo. Bueno, es que se quiere comparar con algo y se llama jalpan. Vale, claro. No, pero tú sabes que algo que tan bello de la comunicación y del periodismo es intentar buscar símil a todo. Sí, pues suena por movimientos de las manos, solamente. Entonces, ¿al tacto o sin tocar? No, vale. Magia no. Hay acto. No era magia, eran nuevas tecnologías, pero sí también podría serlo. Hay acto. Entonces, es muy bonito, es un sonido etéreo que queremos crear una atmósfera, ¿no? Y bueno, pues luego, como veis, está todo por bloques, ¿no? La parte de la resistencia, de la identidad, de la generación, la metamorfosis, porque es cierto que Angelina Gatell estuvo 30 años que no salió para nada, en el sentido de los medios ni nada, ¿no? Entonces sí que se dedicó a escribir y precisamente es esa parte que está ahí escrita que se llama intimidad, la casa, la mirada, que es cuando ella, de alguna manera, en su resiliencia, lo que hace es transformar esa represión y esa distancia con los demás grupos, ¿no?, para crear esa parte tan bonita que se llama intimidad, la casa y la mirada, ¿no? Pues con esto nos vamos a quedar, Eugenia. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Dolores, muchísima suerte mañana y que sea todo un éxito. Pues sí, la va a ver, porque somos todos buenos y valientes. Desde luego, valentía hay y también mucho talento, que esto es importante. Valentía hay, sí, es lo más importante. Pues que vaya genial y a disfrutar, que esto también es un ingrediente importante. Sí, ya lo creo que es. Y con mi edad que tengo, que demasiado hago yo, pero bueno, estoy contenta y bien, y va a salir bien. Mañana, bueno, como siempre sale. Desde luego que sí. Como siempre. Mañana a las 6:30 de la tarde, UCA de las Letras en el Instituto Juan Gil Albert. Y mientras tanto nosotros vamos a cambiar el tono, vamos a hablar del Holocausto. Hoy se cumplen 80 años desde que... 81, disculpen, desde que Auschwitz fuera liberado. Vamos a ver cómo se ha celebrado aquí en Alicante. Hoy el Ayuntamiento de Alicante conmemora el horror que sufrieron las víctimas judías a manos de los nazis en esos campos de concentración. Campos como el de Treblinka, campos como el de Auschwitz-Birkenau, donde más de 6 millones de judíos fueron exterminados a manos del Tercer Reich, exterminados por cámaras de gas, asesinatos o forzados a trabajar innumerables horas. El Ayuntamiento de Alicante y su concejala Naima Belhadadi ha querido poner el foco en el respeto por los derechos humanos y en la paz y la no violencia, día que conmemoraremos el 31 de enero. Encendido de velas, discursos, reflexiones y música en directo. Así ha conmemorado Alicante a los 6 millones de víctimas judías del Holocausto a manos de los nazis. Un exterminio que no solo puso el foco en esta comunidad. Prisioneros soviéticos, polacos y serbios también sufrieron la barbarie de las cámaras de gas y los trabajos inhumanos.
Recordamos que el Holocausto empezó con palabras, gestos, expresiones y continuó con señalamiento, condenas, muertes y la creación de una industria de deshumanización y destrucción. De las palabras a los hechos, a veces solo hay un pequeño paso. Lo vimos en el atentado de una sinagoga en Manchester en el día más sagrado del judaísmo, en el Yom Kippur. Lo vimos en la masacre de la playa Bondi en Sydney, Australia, y no queremos verlo más. A los representantes del ayuntamiento se han unido alumnos del Colegio Aire Libre, el Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante y miembros de la comunidad judía de la provincia. Un acto emotivo y homenajeando y honrando a esos 6 millones de judíos que perdieron la vida durante el Holocausto, 24 de ellos alicantinos, y con la firme apuesta del Ayuntamiento de Alicante siempre tender la mano a la comunidad judía y a recordar esos hechos, esa barbarie, esa crueldad que nunca tenía que haber sucedido. 11 millones de asesinatos que quedan en la memoria de la sociedad. Una sociedad que mantiene viva la consciencia 81 años después de la liberación de uno de los peores lugares que ha existido en la Tierra, el campo de exterminio Auschwitz-Birkenau. Ahí veíamos ese reconocimiento a la comunidad judía y muy importante recordar que los errores no están para repetirlos, sino para aprender de ellos, y que vamos a intentar que la historia no sea cíclica. Llevamos prácticamente un siglo, sin guerras, sobre todo en Europa. Las tenemos alrededor nuestra, vamos a continuar por esa paz en el mundo. Continuamos, seguimos con este mensaje y vamos a cambiar radicalmente de nuevo de tercio, de tema y de humor, porque vamos a ir a hablar de series con un fuera de series. Él es CJ Navas. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo. Gracias, Carlos, un placer como siempre estar aquí contigo. Las tardes de los martes ahora se han tornado en divertidas desde que te tenemos a ti, sobre todo en una reflexión interna que tenemos de tener que sacar más tiempo para consumir todas las series que se estrenan, porque claro, en estos años que no te hemos tenido nos habíamos olvidado que se produce mucho. Se produce muchísimo internacionalmente, se produce muchísimo en España. Es cierto que desde el pico del 2022, sobre todo porque claro, teníamos primero que veníamos de un gran crecimiento de producción y que luego el tapón que se formó, por un lado por la pandemia y el confinamiento, por otro lado por la huelga de guionistas y de intérpretes en Estados Unidos, que por cierto, la renovación de los contratos son este año. Todo pinta a que se llegará a un acuerdo previo, pero es cierto que al final los sindicatos estadounidenses renuevan cada 3 años sus contratos y parece que hizo mucho tiempo desde esa huelga de guionistas y de intérpretes, pero ya se ha cumplido 3 años. Pero bueno, como te decía, tuvimos 2022 con muchísima producción y al menos en Estados Unidos, porque es cierto que siempre que hablamos de estadísticas, el único sitio donde suelen ser fiables son las que provienen de Norteamérica, se está reduciendo la producción en los últimos años en cuanto a series de ficción, porque claro, si luego contamos películas que ya no son telefilmes, que ya tenemos una película con Matt Damon y con Brad Pitt, bueno, con Brad Pitt la tuvimos con un montón de gente conocida, ¿no? Pero hemos tenido un montón de películas que antes eran el gran éxito, que sabíamos que iban a los cines y que van directamente a las pantallas, y luego documentales, Carlos, la revolución del documental deportivo, del documental de personas famosas. Esta misma semana Movistar Plus presentaba como vamos a tener una de la más grande. Por fin tenemos una serie de Rocío Jurado que yo creo que nos hacía falta. Hemos tenido a Rafael. Esta misma semana se estrena una sobre Alejandro Sanz. Es decir, hemos tenido una explosión del mundo documental, sea en película o especialmente en miniseries de 3 o 4 episodios, que hace que tengamos una barbaridad de producción a la que esa sensación que yo creo que siempre hemos tenido de no llego a todo. No podemos llegar a todo. Igual que no llegamos a todos los libros, no podemos llegar a todos los discos, no podemos llegar a todas las películas de estreno en cines. Y bueno, pues aquí intentaremos poner nuestro granito de arena de intentar recomendaros, yo creo que 2 de las 3 cosas que podemos hacer, ¿no? Que es esa serie de la que habla todo el mundo, si realmente vale la pena o no, pues esa que hay alrededor, y luego intentar descubrir alguna pequeña joya conforme tengamos aquí las secciones, además de, como ya te dije cuando hablamos hace 15 días, siempre traer al menos un estreno español. Esta misma semana, lo comentábamos la semana pasada con Marbella, con este expediente judicial que cambia mucho con respecto a la primera temporada de Marbella en Movistar Plus. Además, ayer tuve la oportunidad de conversar con parte del equipo creativo, con su director y con sus 2 co-guionistas, porque es una serie que se
produce de una forma extraña porque se basaba en una investigación periodística previa y luego entró el equipo de Berto Marini y de Dani de la Torre a hacer todos los guiones, tanto la primera como la segunda temporada, y pude hablar con ellos. Pero vamos, como te digo, la idea es que siempre podemos traer al menos un estreno español. Esta semana tenemos varios, se estrena esta misma semana una serie en Telecinco, que hace unos años son de una sorpresa, pero a día de hoy, de verdad que no, Telecinco, que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Dando nuestros oyentes a día de hoy de cómo va, pero no era lo habitual en los últimos años, ¿no? Y tenemos, desde luego, muchísimas cosas para comentar cada 15 días cuando estemos aquí o cuando tú me digas. Yo te he hecho caso y ya me he puesto al día con alguna serie de la que nos has recomendado, de Pitt, por ejemplo. ¿Y qué te ha parecido? Es que soy sensible, la sangre me marea, pues así que me paso medio capítulo escuchando radio, pero la recomiendo, ritmo frenético, muy interesante, sobre todo también para ver cómo funciona un poco el sistema sanitario fuera de nuestra comodidad de la seguridad social. Pero eso sí, manita así y a escuchar las voces. Si sois muy aprensivos pensando en nuestros espectadores, desde luego es una serie complicada para ver, lo digo yo, pero de esos dramas que siempre han funcionado. Sí. Tú hablabas siempre de Hospital Central, que tú siempre la reivindicas como de los grandes series españolas. Urgencias, yo recuerdo que era el fenómeno, lo fue en Estados Unidos en su momento. George Clooney, de hecho, renunció, y lo comentaba Matt Damon en una entrevista que han estado haciendo con el circuito, de cómo podía haber sido el actor mejor pagado de Hollywood, pero él quería hacer cine, y en esa época o hacías series o hacías cine, y una vez que cambiabas de un lacera, por así decirlo, era muy complicado volver al anterior. O si existía el caso de me hago famoso gracias a la televisión, siempre se decía que la televisión no tenía estrellas, sino que creaba estrellas, y de ahí daban después el salto al cine y nunca volvían, salvo para algún cameo, para alguna miniserie, pues de esas grandes producciones que tenía el HBO o cosas similares, y eso a día de hoy evidentemente no es así. Hablábamos la semana pasada, a colación de lo de la serie de Pitt, de los Globos de Oro, de los grandes globos que reconocen tanto cinematográficamente, películas, como series. Va a la gran y a la pequeña pantalla. Aquí tenemos a pequeña gran escala en España los premios Feroz, que están cogiendo cada vez más ritmo, que cada vez son más reconocidos y que se les hace cada vez más caso. No se proyectan en la 1, pero recaen en la 2, y aún así también nos deja entrever qué es lo mejor que tenemos en la televisión. Sí, la verdad es que la Asociación de Periodistas Cinematográficos de España, esta es la 13ª edición de los Feroz, han encontrado muy bien hueco y han trabajado muy bien. O sea, yo recuerdo, porque además tenía varios amigos que formaron parte del comité creador inicial de esa asociación, y unos primeros premios que fueron una cosa que la gente todavía recuerda, pero en muy pequeña escala, y poco a poco han ido creciendo, han logrado acuerdos con distintos lugares. Esta es la segunda vez que se hacía la gala en Pontevedra, la segunda vez que se retransmitía por Televisión Española. Anteriormente se había retransmitido a través del canal de YouTube que tenían los Feroz, pero poco a poco han encontrado ese hueco, y además ocupando una parcela que quizás tendrían que tener los Siris por la parte de televisión, y que nunca acabó de surgir. Veremos este año, que lo van a hacer en marzo, y sobre todo, pues igual que hacían los Globos de Oro, colocarse un poquito antes de los Goya para intentar marcar de alguna forma, e idealmente que se den mientras todavía se puede votar para los Goya, para de alguna forma poder marcar esa carrera de los premios. ¿No? Sí, igual que se hace con los Oscars, empezamos en diciembre, los BAFTA, que han salido las nominaciones de cine ahora mismo también, y se intenta eso, que se den los premios mientras todavía se puede votar para los Oscars, pues en menor medida tengamos los Feroz. Unos Feroz que en la materia de películas había dos grandes candidatas, evidentemente. Sirat, que es la que está haciendo su carrera para los Oscar con esas dos nominaciones. Yo creo que va a ser muy complicado que gane, con la presencia brasileña, que gane la película internacional, más aún cuando la película brasileña ha sido nominada como mejor película a secas. El sonido es posible, es una de esas cosas que a lo mejor le puede llamar, sobre todo porque la distribuidora norteamericana, que es Seon, tiene muchísima fuerza, sabe hacer muy bien la campaña, que al final pensamos que se elige. No, esto es una campaña política. Esto es una campaña política en la que invitas a la gente y tienes que hacer que las vean y este tipo de cosas. Y luego, y los domingos. Los domingos es, desde luego, la más nominada, ganó 5 estatuillas, es la clara favorita para los Goya. Yo creo que sería más a día de hoy una sorpresa que ganase Sirat que no ganase los domingos. Y en materia de series, se da eso que yo creo que hemos comentado tú y yo alguna que otra vez también en materia de premios, como habiendo toda la producción que hay, luego los premios recaen en muy poquitas series. Sí. Y aquí fue el caso, solo hubo 3 series ganadoras, y una de ellas, Superstar, únicamente tuvo un actor, el de actor secundario para Segundo la Rosa, dando vida, bueno, encarnando a Leonardo Dantes en esa absoluta locura que es Superstar. ¿Puedo hacerte un inciso? ¿Te gustó Superstar? A mí... Bueno, primero, ¿la has visto? Yo he visto Superstar, pero nunca he sido un fanático de series de televisión. Yo recuerdo, y soy hijo de esa época, pero nunca estuve presente dentro de todo ese circo de los horrores que tenían alrededor de la madrugada en la televisión española.
Me gusta estéticamente, me gusta mucho porque me gusta en general todo lo que hace Vigalondo, pero no empatizo, o al menos no tengo esa parte de nostalgia, que yo creo que mucha gente de mi generación, una posterior, recuerda de esto, lo que yo veía por las noches, porque yo no lo veía en su momento, Carlos. La serie es difícil de ver, ¿eh? Complicadísimo. He de decir, hasta yo creo que para los nostálgicos se les hizo complicado. Aún así, quien quiera está en Netflix. Después, más series que hayan triunfado. Las que han Hablábamos de triunfado tres. es las dos que sonaba y es nuevamente como arrasa Movistar Plus, que tradicionalmente en los Feroz, yo creo que menos el año de La Ruta, cuando se estrenó la primera temporada de La Ruta de Antena 3, y en su momento, y ya remonto muchísimo tiempo para atrás, Fariña, normalmente Movistar Plus lo gana todo, y aquí no es que lo haya ganado todo, es, como te digo, es menos Según de la Rosa. En Mejor Comedia tuvimos a Poquita Fe, que además ganó Mejor Actriz Protagonista y Mejor Actriz de Reparto. En Los Feroz no tenemos una categoría de actriz principal y de actor principal, sino tuvimos la misma. Y luego en Mejor Serie Dramática, Yakarta. Yakarta ganó también Mejor Actor Protagonista para Javier Cámara, que lleva ya 3 premios en Feroz a lo largo de toda su carrera. Y luego el premio Feroz al Mejor Guión, que está patrocinado por Dama, por la agrupación que hay de gestión de derechos de guionistas, que fundamentalmente es un equivalente a la SGAE, pero que agrupa sobre todo la parte de guionistas en España, que lo ganó para su creador, para Diego San José, haciendo el guión junto con Daniel Castro y con Fernando Delgado Hierro. Una nueva demostración de que Movistar sabe acercarse mucho. Claro, aquí lo que ocurre es, ten en cuenta que la Academia está formada fundamental, bueno, la Academia, la organización de los Feroz o la organización de los Feroz está formada fundamentalmente por periodistas de cine, mucho más que de series. Hay gente especializada en televisión, gente que se dedica más a las series, pero su origen inicial y la gran mayoría del grupo de gente que vota ahí dentro es de películas. Y ahí desde luego Movistar, sea por la accesibilidad, sea porque hacen muy bien la campaña, sea porque suelen traer sus producciones a directores de cine, en este caso a intérpretes grandes que tengamos en el mundo de cine también, suelen acaparar casi todos los premios. Dicho eso, yo no le quito. Poquita Fe me parece que es una absoluta delicia y es de estas series que se te quedan cortas, sobre todo cuando la ve. Con Yakarta ya tengo un poquito más del que arrasase con todos los premios. Creo que había otras cosas en drama, pero entiendo que es Diego San José, que es alguien que quiere mucho los premiados, que era el primer, aunque siempre ha tenido un toque de drama sus series, sobre todo las más recientes, por ejemplo, pensando en Celeste, nunca había sido un drama tan abiertamente como es el de Yakarta, hasta el punto de cambiar de categoría, y creo que al final querían premiar también eso. Y Javier Cámara es que la adora totalmente la gente. Sí, Javier Cámara es un gran actor y además, bueno, pues bien laureado a lo largo de toda su trayectoria. Oye, CJ, si alguna vez necesitas postularte para ser uno de los que votan porque les falta gente de series, nosotros desde aquí te hacemos campaña, ¿eh? Siempre tendrás una ventana en la Explanada. Nosotros vamos a continuar, pasamos de los premios a aquello que nos llegará a la pequeña pantalla porque estamos de estrenos. Este final de enero viene acompasado y acompañado de grandes y esperadas series, títulos como Disney Plus, que aprovecha para sacar su baza Marvel. Efectivamente, y esta es una serie curiosa por varias razones. Curiosa por la temática, por el tono que tiene y por lo que se centra. Estamos hablando de Wonder Man. Aquí lo que tenemos es a un actor de Hollywood llamado Simon Williams, pues eso, cincuentero y sesentero, y de repente descubre que tiene superhéroes a lo largo de la serie. Es una serie muy del tono distinto de las otras series que hemos visto de Marvel en Disney Plus, y como te digo, es realmente curioso porque es la última serie de Marvel de las que se habían producido para televisión. De toda esa jornada que empezó en su momento con Bruja Escarlata y Visión, y hemos tenido un montón de series intermedias, algunas mejores, otras peores. Loki posiblemente sea la que todo el mundo recuerde, o al menos los aficionados de Marvel, y otras cosas, Hulk posiblemente sea la más vilipendiada, aunque sea yo creo que había alguna cosa que salvar, o recientemente Ironheart, que yo creo que sí que tiene muy poquita cosa para salvar. Wonder Man es la última de ahí hasta que Marvel decida por dónde va a reiniciar, con ese gran anuncio que tenemos de la nueva película de los Vengadores para final de año, y veremos qué va a ocurrir con Disney Plus y con todas las producciones de televisión a partir de ahora en Disney Plus, porque es uno de sus grandes baluartes junto con la Guerra de las Galaxias, junto con Star Wars, y no tenemos nada a día de hoy que vaya a ir en ninguno de los dos caminos, más allá de la serie animada de Darth Maul para el caso de la Guerra de las Galaxias, para el caso de Star Wars. Y es extraño porque al final tienes una plataforma que está viviendo de los estrenos de Disney, de los estrenos de películas que tenga
tengamos allí, y luego de lo que viene de Hulu, que es materia muchísimo más adulta, pero claro, Disney, sobre todo cuando lo contratamos, es, bueno, lo tenemos para toda la familia, porque vamos a poder ver series para toda la familia, especialmente para los críos, y eso no es lo que tenemos hoy. Lo que tenemos son estrenos como el de Ryan Murphy, como The Beauty, y de cosas, bueno, pues recientemente que nos llegaron de eso, de cosas de acción real y una animada. O tenemos una serie animada y otra de acción real, exactamente de Star Wars. Y luego tenemos una serie basada en alguno de los grandes clásicos o de los grandes éxitos de animación de Disney. Y luego alguna cosita de Pixar, que tienen el gran estreno de Pixar, y luego tenemos una serie de 6 episodios cortita, que es lo que existía cuando se lanzó Disney Plus. A día de hoy no tenemos nada de eso, Carlos. Están en un momento de impasse, también con ver qué ocurre con Bob Iger, que sigue siendo el CEO, y esta misma semana hablaba bastantes rumores de que se podía anunciar más pronto que tarde, quién iba a ser su sucesor delante de la Casa del Ratón. Es una plataforma con un montón de suscriptores, con el nombre quizás más reconocible de todos los que tenemos en Hollywood, incluso por encima de Netflix, pero que está en eso, en un momento de tremendo impasse, a ver qué ocurre con él. Una de las plataformas que ha encontrado la clave del éxito es Netflix. Lo ha hecho a través de Los Bridgerton, una serie que prácticamente todo el mundo ha visto, a excepción del presentador del programa La Explanada, que la tengo en tareas pendientes. ¿Merece la pena? Yo creo que sí, y además es una serie que no te engaña, Carlos. Es decir, si tú ves Los Bridgerton y ves el primer episodio, sabes que es una historia de amoríos, es una serie muy de la franquicia de Shonda Rhimes, que lo venía haciendo en el Scandal, lo hizo en Anatomía de Grey, en pues lujo absoluto y total en cuanto a vestuario, en cuanto a iluminación, en cuanto a todo lo que tenemos, y una serie que juega muchísimo a amoríos, al me quiere pero no me quiere, al me quiere pero me voy con el otro, a qué es lo que ocurre. Muy bien hecho. O sea, al final este es el tipo de serie que no te va a engañar, que yo es una cosa que le pido mucho a las series. Carlos, no me engañes. Si me vas a vender una historia de policías, que sea de policías. Si me vas a vender una historia de PIT, no te engaña. Es lo que es. Y tienes 24 horas o 15 horas en una estación de urgencias de un hospital en Estados Unidos. Los Bridgerton es exactamente igual. Lo que vemos es lo que estáis pudiendo ver o pueden estar viendo todos nuestros espectadores en el tráiler. Lujo, bailes, lámparas absolutamente infinitas. Dios sabe cuántos brazos tienen eso. Y esta ya es la 4ª temporada, Carlos, si arriba está Stranger Things, el juego del calamar, el siguiente escalón de éxito de Netflix, ahí están Los Bridgerton con sus 4 temporadas. Por cierto, la primera parte de la 4ª temporada, porque esta es de las series, una forma muy fácil de ver si es un gran éxito reciente en Netflix es si se divide por partes. Emily in Paris tiene 2 partes, ¿sabes que es un éxito? Emily in Paris tiene 2 partes. Stranger Things tiene 3 partes, por algo será, ¿no? Pues aquí es la primera parte de la 4ª temporada. Esta 4ª temporada nos centramos en el segundo hijo, en Benedict, al cual, pues como suele ocurrir estas cosas, su hermano mayor está casado, su hermano menor está casado. Benedict, tú cuando te vas a casar, pues a partir de ahí, él jamás quiere casarse hasta que ocurre ese baile de máscaras en el que ve a una dama plateada. Esta parte me parece maravilloso, el que encuentra esa dama plateada, y evidentemente, pues como si fuese la Cenicienta con el zapato, va a estar buscando de quién estaba detrás de esa máscara de la dama plateada, porque se ha quedado absolutamente prendado de ella. Ese es el punto de partida de esta 4ª temporada de Los Bridgerton, que nos llegará este jueves 29 a Netflix. Una trama complicada de seguir, parece. Vamos a seguir, continuamos, vamos a Sky Showtime, que también está apostando mucho últimamente. Ha pasado, bueno, de hecho, aquellos suscriptores de Sky Showtime habrán recibido en los últimos tiempos un mensajito que dice algo así como: estamos ampliando nuestras fronteras, ahora le subimos un poco más el precio, pero es bien cierto que han ampliado, toda la producción que estábamos habituados. Sí, al final, Sky Showtime suele venir casi todo lo que nos viene de Paramount, y la gran mayoría de las cosas que viene de NBC Universal. No siempre nos llegan absolutamente todas las que vienen de NBC Universal, pero las solemos tener. Sky Showtime yo creo que tiene un crecimiento en cuanto a visionados por las series de Taylor Sheridan, especialmente por Landman, que es una serie, en Estados Unidos ha sido la segunda serie más vista en diciembre, después de Stranger Things, y aquí nos llega una serie de espionaje con un tono de humor llamada Ponies. Ponies es una forma coloquial, nos lo dicen en el propio tráiler, de personas sin interés. Y en este caso las personas sin interés son las 2 actrices que estamos viendo aquí, a 2 gente conocidísima como Emilia Clarke, como la madre de dragones de Juego de Tronos, y a Hayley Lu Richardson, que dan vida a 2 secretarias de la Embajada norteamericana en la Unión Soviética. Estamos en 1977 en la URSS, y sus maridos son asesinados o al menos desaparecen, y ellas son reclutadas precisamente porque nadie les presta ni atención. Hay un momento en el trailer que dice también: somos 2 mujeres, que es 2 secretarias, ¿quién se va a fijar en nosotras? Las ficha la CIA para intentar investigar qué ha ocurrido con sus maridos, que parece que eran
agentes. Una serie de la que yo he podido ver los primeros episodios, las dos están sencillamente magníficas y es una buena historia de la Guerra Fría, alejada de lo que tradicionalmente vemos de Le Carré, tradicionalmente vemos de esa parte más sombría, con un tono muy moderno de humor, que es cierto que tienes que sobreponerte a esa parte de ahí, pero creo que es uno de los aciertos, desde luego, para Sky Showtime, de los primeros estrenos que tendremos. Esta nos llegará el viernes 30 a Sky Showtime. Vamos a pasar del espionaje al drama judicial, porque la cosa va de abogados, en concreto de los de Lincoln. Sí, señor. Cuarta temporada ya del Abogado del Lincoln, basado en las novelas de Mickey Haller de Michael Connelly. Aquí tengo un problema para hablar de ellas, Carlos, y es que yo soy un enamorado de Connelly, he leído todos los libros y del personaje. Y esta temporada en concreto, la cuarta temporada, está basada en un libro llamado La Ley de la Inocencia, que está traducido en español, y que yo creo es el mejor libro que ha escrito Connelly desde luego en la última década. A mí me encantó desde el principio. El punto de partida, que lo vimos al final de la temporada anterior, es que Mickey Haller lo detiene un policía, le hace abrir el capón de su coche y encuentran un cadáver dentro de él. Y a partir de ahí lo que hacen es al abogado acostumbrado a defender al todo lo malo y él siempre estar absolutamente impoluto, estar al otro lado, apresado, acusado de asesinato desde que comienza el juicio. A partir de ahí lo que tendremos es ver cómo van a poder resolver de cómo es posible, quién puede quererle tan mal como para poder haber hecho esta jugarreta, de qué forma puede sus armas legales dentro de la cárcel pueda poder utilizarlas y cómo la gente alrededor suyo le va a poder ayudar. Junto al elenco habitual tenemos 3 fichajes de 3 mujeres que me parecen 3 pedazos de actrices que hacía tiempo que no veía. Constance Zimmer va a ser la fiscal que va a acusar a Mickey Haller de asesinato. Sasha Alexander, a la que yo amé muchísimo en Rizzoli and Isles, sé que ha hecho un montón de papeles, también salió en su momento en Shameless, va a dar vida a la agente del FBI, Dawn Ruth, que va a intentar ayudarles. Y luego Cobie Smulders, que hacía muchísimo tiempo que no lo veíamos, a uno de los intérpretes en su momento de Cómo conocí a vuestra madre, con todos sus papeles en su momento en el universo Marvel. No se ha revelado qué personaje, yo tengo mi intuición de qué puede ser, recordando un poquito la novela, pero no lo sé. El Abogado del Lincoln es nuevamente otra serie de esas que no te engañan. Pierde con respecto a las novelas el hecho de que hay una gran relación con Harry Bosch, que es el hermano, del hermanastro de Mickey Haller, y que aquí por problemas de derecho, Bosch se estrena en Prime Video, El Abogado del Lincoln en Netflix, no se puede mezclar, pero así es una serie tremendamente fresca, tremendamente divertida, de, pues cómo alguien puede utilizar todas las argucias legales para salvarlo, y como te digo, si es tan bueno como el libro, estamos yo creo que ante la mejor temporada del Abogado del Lincoln. A mí de verdad que me encantó cuando lo leí en su momento. El otro día leí en Twitter que la siguiente serie de la que vamos a hablar era básicamente lo que dijo Ana Mena cuando le preguntaban por sus orígenes. Tenía 2 euros y un sueño. Pues en este caso tenían un poquito más de dinero, pero tampoco tanto. Han conseguido ser una de las 6 revelación del año 2025. En España se estrena en apenas unas semanas, lo hará en Movistar. Unas semanas, ¿no? Estas mismas semanas. El jueves 5, la semana que viene. Más que rivales, es una locura. Carlos, esto al final es cierto que las novelas en las que está basada son unas novelas jóvenes, adultas, con cierto componente erótico y en este caso homoerótico, que habían funcionado relativamente bien, pero nadie esperaba el fenómeno, al menos en redes sociales, se boca a oreja. Es cierto que cuando uno después mira la analítica pura y dura de los visionados no llega a lo que hay otra, pero es una cosa que desde el principio de año es la serie más comentada por la crítica, por los medios americanos. Lo que tenemos aquí en este Más que Rivales es la historia de 2 jugadores de hockey sobre hielo. Hay una tendencia muchísimo a tener jugadores de deportes distintos y luego con este tono, jugadores de fútbol americano, de béisbol, de fútbol nuestro tradicional europeo. En este caso es el hockey sobre hielo. Uno llamado Shane Hollander, el otro Ilya Rozanov, son las 2 mayores estrellas de la liga de hockey. Y saltan las chispas entre ellos. Son apenas 6 episodios de una producción canadiense, relativamente independiente. En Estados Unidos la compró HBO Max y la estrenó de tapadillo, porque HBO Max, como ya hemos comentado, tenía The Pitt, que venía de ganar todos los premios. Tenía por otro lado Industry, que yo siempre te digo que es la mejor serie actualmente en emisión y que me fascina, pero sobre todo tenía El Caballero de los 7 Reinos, la nueva serie del universo de Juego de Tronos. Y ha sido esta serie la que desde verdad ha monopolizado totalmente la conversación en redes allí. Ya está renovadísima para una segunda temporada, falta ver si la puede coger directamente HBO de Estados Unidos y encargarse, y por este tema de las licencias internacionales no será HBO en España quien la estrena, sino Movistar Plus, como tú bien decías, que se ha encontrado de repente una serie que a priori puede funcionar tremendamente bien. Veremos a ver el funcionamiento que tiene en nuestro país y cuánta gente a partir del jueves 5 de febrero, que es cuando se estrena aquí, empieza a hablar de ella. Pero como te digo, viene
solemos hacer mucha risa cuando decimos de gran éxito en Francia, ¿no? O gran éxito en Estados Unidos, pero esta de verdad que viene con un marchamo de haber sido la que ha monopolizado la conversación desde unos poquitos días antes de Navidad hasta a día de hoy en Estados Unidos. El problema es que llega tarde, ¿no? La gente decía... Yo creo que lo podrían aprovechar, sobre todo porque a día de hoy, claro, ya no es, las redes son internacionales, pero sobre todo los canales de YouTube y todos los demás que tengas de críticas y todo lo otro, y es una cosa que suelo reivindicar mucho de intentar estrenar al mismo tiempo. Netflix lo hace con muy poquito, con alguna pequeña salvedad. Lo tuvo esta semana, o lo tuvo este año con Las Mujeres Cazadoras, que fue un exitazo absolutamente inesperado en verano en Estados Unidos, pero resulta que solo habían comprado los derechos para Estados Unidos, y aquí no nos llegaba para hasta diciembre. Es una gamberrada absoluta, con un protagonismo maravilloso de Brittany Snow y de Malina Kemp, que a mí son dos actrices que me fascinan todo lo que haya, con un componente erótico bastante interesante y luego pues con el atractivo de ser un soap opera absoluto. Pero está bastante bien en Netflix. Rápido. Estreno español, Salvador, tiene que ser muy rápido, ¿eh? Salvador, Netflix, tenemos una nueva serie. Salvador Aguirre es un conductor de ambulancia que descubre que su hija se ha metido en una serie de clanes de extrema derecha y quiere sacarla de allí. Eso es fundamentalmente lo que tenemos, es el gran estreno español el viernes 6, Salvador en Netflix. Y Luis Tosar, que estará maravilloso como pues siempre. Como podéis imaginaros. Claro. DJ Navas, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir este ratito de televisión. A ti, como siempre, Carlos. Y Fuera de Series, que continúa. Sí, señor. Ahí estamos, ya sabéis, todo fueradeseries.com o en YouTube, youtube.com/fueradeseries. Y nosotros nos despedimos, lo hacemos hasta mañana a partir de las 5:30, cuando volveremos con más información, entretenimiento y cultura, que esto que no falte. Hasta la vista, descansen, cuídense.